La economía española del siglo XIX era predominantemente agrícola. La producción se basaba sobre todo en la llamada tríada mediterránea, cereal, vid y olivo, pero el campo español no era excesivamente productivo. Tenía algunos problemas de baja calidad en el suelo, clima no muy favorable en algunos casos para la agricultura y sobre todo tenía una estructura de la propiedad bastante desequilibrada, especialmente en la zona norte donde predominaba el minifundio, insuficiente siquiera para mantener a una familia, y el sur, sobre todo en la zona suroeste, donde existían grandes latifundios que se quedaban en muy pocas manos y que dejaban a la mayoría de la población como jornaleros sin tierra. El problema de esta estructura de la propiedad es que era difícil cambiar, como ya había señalado gente en el siglo XVIII, como por ejemplo Jovellanos, puesto que la mayoría de las propiedades estaban amortizadas, fuera del mercado. Es decir, eran propiedades, y ahora lo veremos con más detalle, que no podían ser vendidas y por lo tanto no podían ser compradas. En esta situación vemos aquí un mapa, por ejemplo, sobre todo fijando en la zona de Galicia, donde también en algunas partes del norte, donde predominaba el minifundio, y toda la zona de Extremadura y el suroeste y la zona occidental andaluza, donde predominaba el latifundio. Para cambiar esta situación y en el contexto de un nuevo modelo político y económico como el del liberalismo, se va a producir una reforma agraria, no una reforma agraria en el sentido social para hacer que los jornaleros tengan tierra, como si se planteara, por ejemplo, en la Segunda República, sino una reforma agraria encaminada a mejorar la productividad del campo, a modernizar la agricultura y por lo tanto dar respuesta a un país que estaba creciendo su población y que necesitaba para ello aumentar su producción. Pero sobre todo además era la búsqueda de un nuevo modelo político y económico, es decir, pasar de un modelo de propiedad de la tierra propio del antiguo régimen, en el que se mezclaban diversos elementos, más allá del puramente económico. La propiedad no era en muchos casos libre, como hemos dicho, muchas propiedades estaban amortizadas. En otros casos, como los señoríos, esta propiedad agrícola conllevaba también una serie de relaciones de carácter jurisdiccional, es decir, el señor podía imponer impuestos, leyes sobre los campesinos que habitaban su territorio, y lo que se pretende es pasar a un modelo puramente capitalista, de propiedad libre, y por tanto se van a hacer en este sentido una serie de reformas. Por ejemplo, algunas de las que ahí se ven, como la abolición del régimen señorial o la abolición de la mesta, pero sobre todo nos vamos a centrar en explicar tanto el proceso de desamortizaciones como un proceso paralelo que será el de la desvinculación de los mayorazgos. Como decíamos, existían muchísimas propiedades, muchas tierras que estaban amortizadas. Es decir, que el propietario podía disponer, o mejor dicho, mejor que disponer, podía aprovechar los frutos que daba esa tierra, las ganancias que le daba esa tierra, pero no podía disponer libremente de ellas. Esas tierras tenían unas limitaciones que le impedían su venta, que le impedían su enajenación, que le impedían dividirla. Es decir, la tierra tenía que mantenerse tal y como se había recibido. En este sentido había tres tipologías de tierras amortizadas: las pertenecientes a la nobleza, que eran los mayorazgos, las llamadas tierras de manos muertas, es decir, las que pertenecían al clero, y las tierras de los municipios, que se dividían en bienes de propio y en bienes comunales o bienes comunes. Aquí se va a hacer un doble proceso. En el caso de las tierras de la nobleza, el mayorazgo, lo que será un proceso de desvinculación. Es decir, se les quitará a los nobles esa obligación de traspasar la tierra tal y como la habían recibido a su heredero mayor, de ahí el nombre de mayorazgo, y podrán disponer libremente de ellas. Es decir, lo único que se les quita es esa obligación
pero la propiedad de la tierra la siguen manteniendo los nobles. Los nobles tienen las mismas tierras que tenían antes de este proceso de reforma, pero desvinculadas. Ya son propiedades libres y pueden hacer con ellas lo que quieran. En el caso de el clero, de las tierras del clero, las tierras de manos muertas, o de los municipios, lo que sí se hará será un proceso de desamortización. El Estado expropiará, le quitará la propiedad tanto al clero como a los municipios de esas tierras, las nacionalizará, es decir, pasarán a ser propiedad del Estado y las venderán en subasta pública. Eso es lo que conocemos como proceso de desamortización y que vamos a ver ahora con más detalles, centrándonos en las dos grandes desamortizaciones que serán las de Mendizábal y la de Madoz. Pero es importante tener en cuenta eso, que es un proceso paralelo, pero es diferente. La nobleza mantiene sus propiedades, ahora ya libres, puede hacer con ellas lo que quiera, pero el clero y los municipios verán cómo esas propiedades son desamortizadas, se las quitan y son vendidas en pública subasta. Obviamente, creo que parece evidente quiénes serán los beneficiados, los perjudicados por este proceso. Pues los grandes beneficiados serán la nobleza en un doble sentido, ya puede disponer libremente de sus propiedades, de los mayorazgos, de los que antes eran solo usufructuarios, es decir, disfrutaban del uso de esa propiedad, pero no era realmente suya, porque tenían que traspasarla tal cual la habían recibido a su heredero mayor, y además de disponer de estas propiedades libremente, pueden comprar nuevas propiedades. Los otros grandes beneficiados será la burguesía adinerada, que ahora ya sí puede acceder a comprar una serie de propiedades que antes estaban totalmente fuera del mercado. Obviamente los perjudicados, pues la iglesia y los ayuntamientos que pierden sus propiedades, pero también los campesinos. Perderán el acceso a las tierras comunales, muy importante en los municipios, ahora lo comentaremos con un poco más de detalle, y además, en muchos casos, pues los nuevos compradores de tierras, tanto de esas tierras que se les expropian a la iglesia como las que se expropian a los ayuntamientos, les pondrán arrendamiento en peores condiciones, más caros de los que disfrutaban anteriormente. Muchos campesinos, de hecho, deberán convertirse en jornaleros, porque la nueva situación no les deja otra salida. Desamortizaciones, pues había habido desde el final del siglo XIX, Godoy ya hizo una, se intentaron desamortizaciones en el reinado de José I, durante las Cortes de Cádiz, durante el Trienio Liberal, pero las dos grandes desamortizaciones serán la de Mendizábal y la de Madoz. Aquí vemos los años en los que están vigentes, ¿vale? Desde el año 36 hasta el 51 la de Mendizábal y la de Madoz se aprobó en el 55, pero con mayor intensidad o con menor intensidad, pero se mantendrá vigente hasta 1924. En este vídeo podéis ver un breve resumen de esas dos desamortizaciones, creo que puede ser bastante útil, y explicamos las cuestiones fundamentales. La primera, la de Juan Álvarez de Mendizábal, aquí la vemos, llevada a cabo durante la regencia de María Cristina, se conoce como desamortización eclesiástica porque afectó a los bienes de la iglesia. Primero a los del clero regular, es decir, a los de los conventos, monjes, monjas, y posteriormente a los del clero secular, la iglesia, curas, sacerdotes y demás. Fue una desamortización que tuvo como principal objetivo paliar la deuda que existía, la deuda pública que arrastraba el Estado, financiar la guerra carlista que se estaba sosteniendo en esa década de los años 30 y crear, y así lo dice Mendizábal claramente en el texto que le envía a la regente, crear una red de propietarios burgueses, también los nobles que se verán beneficiados por este proceso, que sean el sostén social y político del modelo liberal. Se permitía pagar en metálico y en títulos de deuda pública, que obviamente estaban en manos de personas bastante adineradas, y además se sacaron a subasta lotes muy grandes, con lo cual prácticamente todas las tierras desamortizadas quedaron en manos de los nobles y de los grandes burgueses. En cuanto a la de Madoz, fue una desamortización general, aunque se conoce como desamortización civil. Desamortizó los bienes de la iglesia que todavía quedaban por desamortizar de la época de Mendizábal y sobre todo se centró en bienes civiles, muy especialmente en los bienes de los municipios.
En esta desamortización, que además, como veis, estuvo vigente durante muchísimo tiempo, se consiguieron grandes ingresos que tenían dos objetivos fundamentales. De nuevo, paliar, disminuir la deuda del Estado, y se aprueba en 1855, en la misma época que la ley de ferrocarriles, durante el bienio progresista, tiene como objetivo también conseguir ingresos para afrontar el desarrollo del ferrocarril. En este caso solo se podrá pagar en metálico. Además, los lotes son más pequeños. En esta época hay otras inversiones como el ferrocarril o la minería que pueden ser más interesantes para las personas más adineradas. Sí hubo algunos campesinos, más o menos con cierto nivel de rentas, claro está, que sí pudieron hacerse con tierras. Pero tuvo unas consecuencias sociales también muy graves, sobre todo porque al desamortizar tierras de los municipios, especialmente las comunales, que eran de uso y disfrute para toda la ciudadanía de un municipio, supusieron una gran pérdida para los campesinos. Por otro lado, los otros bienes, los llamados bienes de propios que tenían los municipios, que los municipios arrendaban a determinados campesinos y suponían la principal fuente de ingresos de esos ayuntamientos, también tuvo una consecuencia social muy importante porque, según la ley Moyano, aprobada por esta época, debían ser los ayuntamientos los que mantuvieran a los colegios y pagasen a los maestros, pero los ayuntamientos se quedaron sin esa fuente de financiación, los maestros tenían que cobrarle, aunque fuera un poco, a los alumnos, con lo cual muchas familias dejaron de enviar a sus hijos al colegio, sobre todo a sus hijas. Bueno, aquí vemos pues las principales consecuencias de estas desamortizaciones, tanto económicas como sociales y políticas. Es verdad que el Estado conseguirá una importante inyección de capital, aunque no podrá acabar con la deuda pública. Es verdad que se aumenta la producción agraria, más que por una modernización de las formas de trabajo, más bien porque, claro, o sea, hay muchas tierras que antes estaban incultas y que ahora sí se cultivan, y por tanto hay una mayor producción agraria, pero es verdad que posibles capitales, posible dinero que se podía haber invertido en la naciente industria, se van a derivar a comprar propiedades. En cuanto a lo social, pues ya hemos hablado algo de ello. No fue reforma agraria en el sentido social, sino que va a contribuir a agravar las desigualdades sociales. Los propietarios de latifundios acumularon aún más propiedades y la situación de los campesinos en general empeoró. Lo que hemos dicho, los ayuntamientos y cómo afecta al mantenimiento de los colegios, y no llega a crearse una verdadera clase media propietaria tal y como planteaba Mendizábal. Políticamente sí que fortalece el liberalismo, puesto que las clases adineradas y por supuesto también la nobleza apoyarán este nuevo modelo político, mientras que la Iglesia y una gran parte de los campesinos estarán en contra. Y culturalmente, pues sobre todo en el caso de la desamortización de Mendizábal, pues gran parte del patrimonio cultural que estaba en manos de la Iglesia se vio afectado y perjudicado.